a quien aprovecho para darle las gracias al espacio que nos otorgan Yo Soy Médico 17 a través de esa página de Facebook. Nos podrán encontrar también todos los martes de ginecobstetricia. Tenemos un gran tema, como ya lo mencioné. Invito al público a participar. Les voy a explicar brevemente la dinámica. Daniela, la doctora Daniela Abigail, la protagonista, la estrella de esta noche, tendrá 30 minutos para exponer el tema. Al terminar, el doctor Jorge Montalvo, en conjunto de la doctora Rosalía Hernández, complementarán la charla, pero también la cuestionarán. Finalmente, entraremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes que están un martes bien puntuales con nosotros, para que hagan sus preguntas, comentarios, manden saludos también. Aquí mandamos todos los saludos que nos ponen, desde donde nos saludan, desde Campeche, Aguascalientes, Zacatecas, Culiacán, Monterrey, Guadalajara, de todos lados los leemos. Entonces invito al público a participar y dando ya a las 8 en punto, horario del Centro de México, invito a la doctora Daniela Abigail a que comparta pantalla para arrancar puntualmente como todos los martes. Ya estamos en Facebook, le mandamos un saludo a los residentes que nos ven desde ese canal de comunicación. Buenas noches, ¿sí se ve la presentación? Listo, adelante, doctora. Bueno, buenas noches. El tema que me solicitaron es simuladores de síndrome de HELLP. Antes de comenzar como tal con el tema, me gustaría dar una breve introducción con un caso clínico para que pues más adelante vayamos haciendo una distinción de las diferentes entidades que pueden simular un síndrome de HELLP. Bueno, el caso clínico, así de manera breve, es una paciente de 28 años, de 38 semanas, que se presenta al área de urgencias por referir epigastralgia, anorexias, náuseas que llegaban a la émesis de contenido gastrobiliar sin ningún otro dato clínico. En la exploración física, bueno, es una paciente que se encuentra ictérica con un abdomen doloroso a la palpación en el hipocondrio derecho y un franco edema en los miembros inferiores. Estos son los laboratorios de la paciente en donde podemos observar pues una franca disminución en la cuenta plaquetaria, hipoglucemia, elevación de la creatinina, los tiempos de coagulación prolongados y las enzimas hepáticas elevadas. Aquí, pues de manera muy general, creo que cualquier médico residente que recibe una paciente así, y vemos estas características en el laboratorio, y si observamos que esta paciente tiene plaquetopenia, aumento de las enzimas hepáticas, pues, ¿qué podemos pensar en automático? Que se trata de un síndrome de HELLP. Pues esta paciente, la evolución es que tuvo un producto del sexo masculino de 2.640 gramos, tenía posteriormente datos de encefalopatía, estaba ictérica, poliuria, polidipsia, pero llamaba la atención una tensión arterial normal. En cuanto a la evolución, pues continúa la disminución de las plaquetas, incluso llegaba hasta 68,000. Y bueno, las enzimas hepáticas igual continuaban elevadas, pero algo característico de esta paciente es que presentaba cuadros de hipoglucemia. Creo que ya desde ahí podemos darnos más o menos una idea que, pues, si bien de entrada podemos pensar que se trata de un síndrome de HELLP por las características hematológicas y bioquímicas observadas en los estudios de laboratorio, pues esta cuestión de la hipoglucemia tal vez nos podría llevar a pensar que se trata de otra entidad patológica diferente. Antes de hablar como tal de los simuladores de HELLP, pues vamos a dar un breve repaso sobre este síndrome. Este síndrome se describió por primera vez en los años 80 con 2 artículos, con 2 estudios. En un primer estudio fue con 25 pacientes y en un segundo estudio en 1985 con 35 pacientes. Al doctor Weinstein fue el primer doctor que le llamó la atención observar este síndrome, y el doctor Weinstein fue quien, debido al acrónimo de las alteraciones bioquímicas que se presentaron en esta paciente, le dio ese nombre, el síndrome de HELLP, que pues recordando el acrónimo, pues H de hemólisis, la EL, la elevación de las enzimas hepáticas, y la LP al final, pues disminución de la cuenta plaquetaria.
Como tal, a manera general, pues el síndrome de HELLP es una entidad muy poco frecuente, tiene una incidencia muy baja, aproximadamente menos del 1% de los embarazos. Sin embargo, a pesar de tratarse de una entidad patológica e infrecuente, es potencialmente mortal. El doctor Sibaí, que es la persona que más ha estudiado los trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo el síndrome de HELP, pues ha hecho estudios en los que él ha encontrado que hasta el 15 al 20% de las pacientes con un síndrome de HELP cursan sin un antecedente de hipertensión o proteinura. Es decir, estas pacientes incluso se encuentran normotensas. Es de ahí que hay diferentes autores que pues refutan que el síndrome de HELP sea parte de los trastornos hipertensivos del embarazo por esta situación, pero aún así se sigue considerando dentro de ellos. El 10 al 20% de las pacientes cuentan con el diagnóstico de preeclampsia. Esta entidad patológica se presenta sobre todo en el embarazo. El 70% es en el tercer trimestre y es raro aquellos que se presentan en el posparto, únicamente un tercio. Sin embargo, se ha visto que las pacientes que presentan síndrome de HELP en el posparto tienen una alta tasa de complicaciones mayor a las que aquellas que las presentan durante la gestación. Algunos factores de riesgo, pues está la edad materna, que sean primigestas, comparte sobre todo muchos factores de riesgo que aquellas pacientes que presentan preeclampsia, por ejemplo, tenemos las entidades, enfermedades autoinmunes como el síndrome de SAB, o sobre todo se ha descrito que aquellas pacientes que tuvieron un síndrome de HELP en el embarazo previo, pues también están aún más predispuestas a presentarlo en la gestación actual. Un poco de fisiopatología, comparte la fisiopatología de la preeclampsia, que como sabemos, pues es una invasión anormal del trofoblasto, de las células endoteliales y de la capa muscular de las arterias espirales. Esta imagen que vemos, pues es en una gestación normal. Ahí vemos que estas arterias se hacen de mayor calibre. Sin embargo, en la preeclampsia y en el síndrome de HELP hay una inadecuada invasión del trofoblasto. Entonces, estas arterias espirales tienen un grosor estrecho, lo que nos va a ocasionar toda esta fisiopatología. Entonces, a una paciente que esté predispuesta genéticamente, que tenga factores inmunológicos, se ha visto que sobre todo la falta de conversión de una actividad de las células TH1, TH2 es lo que nos predispone a toda esta placentación anormal. Una placentación anormal nos va a llevar a que nuestra paciente tenga una isquemia uteroplacentaria. Esta isquemia uteroplacentaria nos va a provocar aumento de los radicales de oxígeno, que va a provocar un estrés oxidativo y va a causar disfunción endotelial. Vamos a tener un aumento de los vasoconstrictores, de sustancias vasoconstrictoras, sobre todo la endotelina 1, el tromboxano A2 y disminución de aquellas que son sustancias vasodilatadoras como son el óxido nítrico y la prostaciclina. Todo esto a nivel sistémico pues va a producir una vasoconstricción sostenida que nos va a favorecer una agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria pues va a favorecer el depósito de fibrina. En el caso del síndrome de HELP pues va a ser a nivel de los sinusoides hepáticos. Y este depósito de fibrina, esta alteración a nivel hepática pues va a hacer que aumenten las enzimas hepáticas y que a nivel hematológico haya disminución de la cuenta plaquetaria. Esta imagen a mí en lo personal creo que resume todo la fisiopatología de los trastornos hipertensivos. De acuerdo a dónde esté el daño endotelial, va a ser la entidad patológica que se nos va a presentar. En la parte de arriba, pues vemos los factores de riesgo que nos predisponen a que haya una mala placentación y por lo tanto la mala placentación nos va a llevar al aumento de factores antiangiogénicos como es la proteína soluble similar a la tirosincinasa tipo 1, que su abreviatura es SFLT1, y la endoglina. Estos están aumentados
y hay una disminución de los factores angiogénicos. En este caso, pues es sobre todo el factor de crecimiento endotelial vascular y como lo habíamos platicado al inicio de esta imagen, de acuerdo a dónde esté el daño, vamos a observar las diferentes alteraciones. En el caso que nos compete de esta plática, pues es a nivel del endotelio de los sinusoides hepáticos, en donde vamos a tener pues una necrosis periportal que nos va a llevar a un daño hepático severo y por lo tanto al síndrome de HELP. Como lo habíamos comentado, pues el síndrome de HELP está caracterizado por hemólisis. ¿Cómo vamos a observar la hemólisis en nuestra paciente? Pues va a ser sobre todo a nivel de una biometría hemática, pero también hay otros marcadores de hemólisis, los vamos a mencionar. Podemos tener aumento de la bilirrubina, sobre todo a expensas de la bilirrubina indirecta, disminución de la optoglobina, aumento de la DHL, sobre todo más de 2 veces el límite superior normal, o de acuerdo a los autores puede ser mayor de 600. Ese es como el nivel, el punto de corte que nosotros podemos tener. Y al nivel de un frotis, pues vemos esta alteración a nivel de los glóbulos rojos, como lo vemos en la imagen superior derecha. Hay elevación de las enzimas hepáticas, este es el otro componente, elevación de la AST y de la LT 2 veces por encima del límite superior normal. A nivel histológico podemos ver depósitos de fibrina a nivel de los sinusoides hepáticos y la trombocitopenia. Esta es menor a 100,000. Tenemos algunos predictores de mortalidad que sobre todo si la AST se encuentra por encima de 2,000 o la DHL mayor de 3,000. Estas clasificaciones depende de los autores que consultemos, pero básicamente son históricas. Las utilizábamos sobre todo para describir de acuerdo a la cuenta plaquetaria. En el caso de Mississippi, por ejemplo, si estaban por debajo de 50,000, pues era Mississippi clasificación 1, de 50 a 100,000 era 2 y de 100 a 150,000, 3. Pero esto es únicamente algo histórico. De hecho, no sé si en sus hospitales, en algunos hospitales en los que han rotado, esto es a los residentes, hemos escuchado que nos hablan de un síndrome de HELP incompleto o completo. Actualmente es síndrome de HELP así, sin apellido, sin incompleto, completo, y que tiene que cumplir forzosamente las 3 características: hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y la trombocitopenia. En cuanto a la clínica, pues podemos tener hipertensión, pero ya habíamos hablado que hasta el 15% de nuestras pacientes pueden estar normotensas. Hay dolor a nivel del hipocondrio derecho, la paciente se puede presentar con náusea, vómito, datos de vasoespasmo, cefalea, acúfenos, fosfenos e incluso ictericia. Es una entidad potencialmente mortal, como lo mencionábamos al inicio. Tiene complicaciones graves, entre ellas pues está la hemorragia, la coagulación intravascular diseminada, desprendimiento de placenta normoinserta, lesión renal aguda, hematoma subcapsular o incluso ruptura hepática. Como tal, esto es de manera muy breve, perdón si me fue un poquito más rápido, pero queremos pues profundizar ahora sí con lo que vamos a hablar de esta plática, que son los simuladores. Hay aproximadamente 5 entidades clínicas que se pueden presentar bioquímicamente similares a un síndrome de HELP e incluso clínicamente. Uno de ellos pues es el hígado graso agudo del embarazo, que pues igual que el síndrome de HELP es una entidad muy poco frecuente, pero también tiene gravedad. La incidencia es 1 de 7,000 a 20,000 embarazos. La verdad es que es una entidad infrecuente. Factores de riesgo, pues es una paciente que sea multigesta, que nuestra paciente tenga un antecedente de una preeclampsia o un síndrome de HELP, que el feto sea masculino, porque en ellos se ha visto que hay más deficiencia de la cadena larga de la 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, que es como de las pocas enzimas que se han estudiado en esta entidad patológica. Otro factor de riesgo es que previamente hayamos tenido un hígado graso agudo del embarazo.
Y bueno, a nivel macroscópico, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues son esteatosis micro y macrovascular difusa a nivel del parénquima hepático. ¿Cuál es la presentación clínica? Se presenta sobre todo en el tercer trimestre. Ahí ya podemos confundirnos con un síndrome de HELLP en el que habíamos comentado lo mismo, que se presenta sobre todo en el tercer trimestre y comparte algunas características clínicas que habíamos mencionado. Entre ellas pues está náusea, vómito, dolor abdominal, la presencia de ictericia, hasta el 20% pueden coexistir incluso con un síndrome de HELLP. Y aquí lo importante es que ellas hacen una falla hepática aguda fulminante que incluso nos puede terminar en la requisición de un trasplante renal. Aquí algo bien establecido están los criterios de Swansea que nos pueden orientar o a descartar que se trate o diferenciarlo, mejor dicho, de un síndrome de HELLP. En cuanto a la clínica, pues vamos a tener que la paciente se presenta con vómito, un dolor abdominal. Este dolor abdominal de igual forma es a nivel del hipocondrio derecho. Hay datos de encefalopatía, ascitis y en cuanto al laboratorio, pues tenemos aumento de la bilirrubina, hipoglucemias, leucocitosis, elevación de las enzimas hepáticas, aumento del ácido úrico, una lesión renal aguda o una creatinina elevada mayor a 1.7 y sobre todo coagulopatía. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, encontramos una esteatosis vesicular en una biopsia hepática. Tiene un alto índice de mortalidad si no se detecta y se trata a tiempo. El manejo siempre, por lo general, es en una unidad de cuidados intensivos. Estas pacientes suelen complicarse con sepsis, con una hemorragia digestiva, con una lesión renal aguda. De igual forma, pueden complicarse con una coagulación intravascular diseminada y lo que mencionamos, una falla hepática fulminante e incluso la muerte. El manejo pues siempre va a ser la interrupción del embarazo, darle soporte médico en una unidad de cuidados intensivos, plasmaféresis y que incluso nuestra paciente requiera de un trasplante hepático. Otro simulador es la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta es aún más rara, se presenta de 6 entre 1 millón de pacientes. El cuadro clínico, pues nuevamente encontramos otra característica que comparte con el síndrome de HELLP, que es la trombocitopenia. Aquí hay anemia hemolítica, alteraciones neurológicas y un fallo renal. La causa de la púrpura trombocitopénica trombótica pues es un déficit congénico de ADAMTS13, que sirve para escindir la cadena del factor de von Willebrand y que por lo tanto permita su activación. El tratamiento de esta entidad pues es con plasmaféresis. En el embarazo es una entidad muy poco frecuente, sin embargo, pues suele manifestarse, podemos confundirlo con un síndrome de HELLP. Hay centros hospitalarios que incluso hacen determinación del ADAMTS13 en caso de que queramos descartar alguna otra entidad que nos pueda simular un síndrome de HELLP, lo hacen en algunos centros hospitalarios. La mortalidad es alta si no se detecta y si no se trata a tiempo, puede alcanzar incluso hasta el 90%. Está el síndrome hemolítico urémico, que bueno, ya si lo recordamos de nuestras clases de la carrera, existían dos tipos, el típico y el atípico. El típico, pues recordemos que estaba asociado a una enterotoxina de Escherichia coli, la enterotoxina O157, y pues el atípico no tenía ningún antecedente de una infección gastrointestinal, sino que estaba ocasionado por alteraciones del complemento. Se presenta como una anemia hemolítica microangiopática, podemos cursar con trombocitopenia y una lesión renal aguda.
En esta entidad pues suele haber alteraciones neurológicas. ¿Cómo podemos diferenciarlos? En este caso, por ejemplo, de una púrpura en el que también es una anemia microangiopática, tal vez el antecedente de que nuestra paciente haya tenido no solo una infección gastrointestinal, sino que también se ha visto que infecciones del tracto respiratorio también nos pueden ocasionar un síndrome hemolítico urémico. El 90% del síndrome hemolítico urémico en obstetricia se presenta en el 90% en el posparto, no en el embarazo. Eso también nos puede ayudar a diferenciarlo. Esta otra entidad es el lupus eritematoso sistémico y el SAF catastrófico. El LES catastrófico se caracteriza por una microangiopatía aguda con oclusión de los pequeños vasos. Esta es una entidad potencialmente mortal. Hay falla orgánica múltiple y en una paciente con lupus hay factores predisponentes que nos pueden llevar a un lupus catastrófico. Entre ellas pues puede ser la presencia de una infección, algún procedimiento quirúrgico, un mismo brote lúpico o suspensión de la anticoagulación. Esta es una tabla en donde podemos más o menos observar cuáles son las características clínicas que comparten todos estos síndromes, pero también características que nos pueden ayudar a diferenciarlos. Por lo general, el síndrome de HELLP y sus simuladores cursan con trombocitopenia. Es el hallazgo de laboratorio más frecuente encontrado en cada una de estas entidades que mencionamos. El aumento de las enzimas hepáticas también está presente. Sin embargo, podemos ver que en unas entidades es más severa que en otras y que incluso, por ejemplo, en la púrpura trombocitopénica no cursamos con elevación de enzimas hepáticas. Algunos marcadores, en este caso de la púrpura, lo que ya habíamos mencionado, que en algunos centros medimos la actividad de ADAM-TS13, que en algunos centros tal vez no tengamos el recurso para realizarlo, pero espero que con esta plática pues podamos tener una idea de cuáles son aquellas entidades que nos pueden simular un síndrome de HELLP. Por último, y no por menos importante, pero que creo que tenemos que hacer mención porque es desde el 2020 se ha presentado, todavía estamos en proceso de seguir investigando cómo la enfermedad por COVID-19 afecta la gestación, qué complicaciones nos causan las pacientes. Las primeras complicaciones, de los primeros hallazgos que se empezaron a observar de la enfermedad por COVID-19 es que podía simular un síndrome de HELLP. Se han descrito casos, revisiones, publicación de reportes de casos en que las pacientes cursan con elevación de enzimas hepáticas, cursan con disminución de cuentas plaquetarias. La característica, pues, de estas pacientes tenían sintomatología respiratoria. Esto, pues, ya llevamos 2 años estudiándolo, ya llevamos un poquito más de experiencia al menos en el hospital en el que yo estoy, paciente, aunque suena exagerado, paciente que ingresaba con un probable síndrome de HELLP caracterizado por lo que ya habíamos descrito, les tomábamos una muestra para descartar COVID-19 y puedo decir que de 5 pacientes, al menos una tenía enfermedad por COVID-19, aunque sus manifestaciones clínicas respiratorias no eran francas. Entonces, ahora este artículo describe a 2 pacientes en que una de ellas cursaba completamente sin datos de sintomatología respiratoria, pero al ingreso con hallazgos sugestivos de un síndrome de HELLP con aumento de la AST, de la LT, incluso el lactato de deshidrogenasa, aunque no llegaba al punto de corte de 600, estaba elevado y posteriormente durante la hospitalización llegó a presentar manifestaciones clínicas de COVID-19. Aquí hay una comparación de las manifestaciones clínicas que se presentan entre el síndrome de HELLP y la enfermedad por COVID-19. Vemos que a lo mejor no hay una ictericia franca, por ejemplo, en COVID-19. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Pues la sintomatología respiratoria, pero los hallazgos de laboratorio son muy similares. Aumento de las transaminasas, hemólisis, disminución de la cuenta plaquetaria.
Este es otro artículo y de igual así, estos son 2 artículos, pero hay actualmente, como les comentaba, ya llevamos 2 años, ya se ha descrito, está bien descrito que pueden simular la enfermedad por COVID-19, un síndrome de HELP. De este último artículo, pues así fue como en su estancia en hospitalización, nuestra paciente pues tenía estos hallazgos, que ya estamos creo ya todos a estas alturas pues familiarizados con los hallazgos tomográficos de una paciente con COVID-19. Y bueno, es del caso que mencionamos al inicio, pues la paciente, si recuerdan, pues no solamente tenía trombocitopenia, tenía elevación de las enzimas hepáticas, pero tenía algo muy particular, tenía hipoglucemias. Esa paciente tenía un hígado agudo graso del embarazo, perdón. Esa paciente fue manejada en la unidad de cuidados intensivos y pues a manera como de conclusión, de reflexión, hay que tener en cuenta que el síndrome de HELP, aunque es una entidad patológica poco frecuente, es potencialmente mortal. Y hay que conocer sus simuladores. Hay que tener en cuenta que hay diferentes entidades patológicas que puede simular un síndrome de HELP y que tenemos que tener en cuenta cómo es su manejo. El manejo, el abordaje y protocolo diagnóstico es muy diferente. La fisiopatología es diferente. Porque si no llevamos un adecuado abordaje diagnóstico, tal vez esa paciente no tenga el tratamiento que se debe emplear en ese caso. Ahorita creo que con lo que estamos más familiarizados, más frecuente que un hígado agudo grado del embarazo, perdón, más frecuente que un lupus catastrófico, pues considero que es enfermedad por COVID-19, que si bien ahorita en nuestros hospitales ya tal vez no tenemos tantos casos, estas pacientes siguen así, estas pacientes con COVID-19 llegan presentándose a los hospitales no por sintomatología respiratoria, se presentan como un trastorno hipertensivo del embarazo. Y no digo síndrome de HELP, sino porque también hay casos descritos, digo, no es el tema de esta plática, pero se presentan incluso con cuadros de eclampsia. Cuadros de eclampsia que no es un trastorno hipertensivo del embarazo como tal, perdón, que a lo mejor se presentan con eclampsia, pero no es debido a un trastorno hipertensivo, sino es debido a toda la fisiopatología detrás que está de enfermedad por COVID-19. Muchas gracias, doctora Daniela, por la presentación. Le voy a pedir de favor que deje de compartir la pantalla para poder vernos todos en el panel. La felicito mucho, pero es momento de pasarle la cámara y el micrófono al doctor Jorge Montalvo y a la doctora Rosalía Hernández. Doctores mentores, adelante. Pueden prender sus cámaras. ¿Podrías salir mi cámara, por favor? ¿Sí? A ver, ahí está. Sí, También la de la doctora Rosalía Hernández ya está listo. Ay, perdón. Perfecto. Pues primero, doctora Daniela, muchas felicidades. Es un tema poco usual y que creo que es muy puntual, muy importante actualmente el hablar de este tipo de situaciones. Es decir, los diagnósticos diferenciales en relación a HELP son algo que tendríamos que estar pensando todos los días. Me da mucho gusto, aparte de todo, porque yo en mis etapas primarias, cuando regresé a Estados Unidos, el primer hospital donde regresé fue precisamente el 1 de octubre. Tuve la oportunidad de trabajar ahí para desarrollar la unidad de cirugía de corta estancia, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia, es un hospital que le tengo un afecto especial. Y entonces me da mucho gusto saber que tiene actualmente residentes tan brillantes como tú. Realmente ha sido una presentación excelente. Creo que es algo de lo que necesitaríamos, como decía yo, revisar cotidianamente. Es decir, si nos ponemos a pensar, de lo primero que tú nos decías, es una microangiopatía trombótica y todos los padecimientos que pueden esto van a generar mucha confusión porque finalmente hay varios padecimientos que comparten ese tipo de cambios fisiopatológicos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Hablabas del hígado graso y embarazo,
y sabemos que uno de los problemas más importantes o de los factores facilitadores, y esto porque está comenzando a aumentar el número de pacientes con hígado graso, es decir, desafortunadamente no hacemos el diagnóstico oportuno o temprano, pero si estamos viendo que tenemos una sociedad con problemas de sobrepeso importantes y la obesidad es un factor durante el embarazo facilitador de todos estos cambios microangiopáticos y trombóticos, ¿no? Entonces esto es algo de todos los días. Tú nos ponías el cuadro y ojalá después nos los pudieras mandar, este cuadro de donde juntas todas las entidades, desde el HELP, el hígado graso, lo que tiene que ver con lupus, lo que tiene que ver con todas estas patologías que coincidentemente en un momento dado, la púrpura trombótica, trombocitopénica, en fin, todas estas patologías, y si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que existen algunos datos que son específicos de diferentes patologías, y si los conocemos, pudiéramos hacer gran diferencia. Tú en el caso que nos presentas de la paciente esta que entra como síndrome de HELP y resulta que es un hígado graso, y tú nos decías, tenía hipoglicemia, y una de las características importantes, a diferencia de los otros padecimientos de diagnóstico diferencial, es que efectivamente el hígado graso hace hipoglicemias severas. Y así podríamos ver, inclusive con el lupus, el hablar de anticuerpos antifosfolípidos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es bien puntual y ojalá, si nos haces favor de compartirlos a todos los que tuvimos la oportunidad el día de hoy de ver tu presentación, finalmente tomar ese cuadro que nos presenta, porque creo que nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales muy rápidos y poder decirle a esa paciente, ok, si es un HELP, o a nuestros compañeros, o a nuestros mentores, etcétera, esto es un HELP o no, esto es un hígado graso, este es un lupus, este es una púrpura, etcétera, y obviamente iniciar manejos diferentes. Obviamente el COVID sigue vigente y estamos teniendo un repunte importante. No sé en la Ciudad de México cómo estén, pero en Sinaloa estamos teniendo un repunte importante y sobre todo en gente joven, lo cual nos tiene francamente preocupados. Obviamente también el hecho de que el manejo de todas estas patologías tienen diferentes enfoques y por lo tanto el hacer un diagnóstico oportuno permite hacer mejor un tratamiento temprano y por lo tanto tener mucho mejores resultados. Voy a pedirle a la doctora Rosalía Hernández y Rosy un abrazote como siempre, todo mi cariño, que nos platique. Ella es una experta en medicina crítica, en obstetricia clínica, y ella está pues viendo mucho más casos por donde el sitio donde trabaja, etcétera, y por su propia subespecialidad. Que nos hagas, ¿cómo está esto? Estos, como dice la doctora Daniela Abigail, Rosalía, ¿qué tanto realmente tenemos el problema desde la preeclampsia, etcétera, etcétera, todos estos simuladores actualmente? ¿Qué tan vigentes, qué tan frecuentes, qué tanto problema nos estamos enfrentando con ellos todos los días? Y buenas noches, muchas gracias, doctor. Creo que es una situación francamente preocupante y creo que ya lo mencionábamos en alguna otra charla anteriormente. Desafortunadamente, de todos estos simuladores o cosas que se pueden padecer a síndrome de HELP, son diagnósticos que prácticamente son o por o estudios bioquímicos o por biopsia para hacer la exclusión. Entonces es sumamente difícil porque la mayoría de hospitales en los que podamos trabajar de manera institucional, a excepción de, como comentaba la doctora, algún otro centro médico de alta referencia, pues casi todos carecemos de elementos que nos puedan ayudar a refinar el diagnóstico real de la paciente. La mayoría de las pacientes que tienen trombocitopenia, falla hepática, falla renal, inclusive hipoglucemias, pudieran pasar desapercibidas como síndrome de HELP y repetirse inclusive una nueva gestación sin tener un diagnóstico definitivo. Cuando realmente a veces nos enfocamos o inclusive subrogamos estudios de este tipo, cuando tenemos una paciente, vamos a decir, con diagnóstico de sospecha de síndrome de HELP y pasa un día, pasan 2 días y no hay mejoría bioquímica, el recuento plaquetario sigue bajo, se incrementa la falla hepática, empieza con datos de sangrado, pues quizás en ese momento a veces es cuando empezamos a echar a correr la ardilla y no, pues es que esto ya fue demasiado para síndrome de HELP. Regularmente, usted lo sabe también, termina el embarazo,
se resuelve la preeclampsia, en dado caso su síndrome de HELP, y generalmente unos cuantos días empieza con tendencia a la mejoría, pero regularmente estas son pacientes que requieren muchísimo apoyo, que económicamente no es fácil hacer el diagnóstico, porque pues les decía, hígado graso agudo del embarazo, diagnóstico definitivo es biopsia. Púrpura trombocitopénica trombótica regularmente son estudios bioquímicos que no están al alcance de todos los demás hospitales, y realmente el que pudiéramos hacer así como más fácil es el síndrome de HELP como tal, que es con un frotis de sangre periférica y los datos bioquímicos que ya mencionaba la doctora, ¿no? Pero sí estamos en un problema grave, porque realmente no tenemos bien diagnosticados, y generalmente esta situación tiene carácter hereditario y se repite en los siguientes embarazos y no están bien diagnosticadas, desafortunadamente. El problema comienza porque no sabemos por qué se produce, es decir, la etiología de esto nos genera. ¿Cómo están manejando, Daniela, en el 1 de octubre? Llega una paciente con datos de un cuadro clínico diríamos, ¿qué hacen? Yo siempre insisto mucho en protocolos, y creo que eso creo que es muy importante, con objeto de que finalmente podamos estar todos platicando o hablando en términos similares, y tengamos un seguimiento similar, que no llegue, como yo les digo, el iluminado y diga, vamos a hacer esto, o vamos a quitarle, vamos a ponerle, sino que realmente exista un seguimiento adecuado, un algoritmo que permita tomar decisiones concienciadas, bien racionalizadas, aún con todas las carencias que ya nos señaló la doctora Rosalía, ¿no? ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Qué hacen? Cuando tenemos una paciente con síndrome de HELP confirmado inicialmente bioquímicamente, como decía la otra, pues no tenemos como otros estudios especializados, pues de entrada entra como un síndrome de HELP. La paciente se estabiliza, se interrumpe el embarazo, pero en automático tenemos el gran apoyo de los médicos de la terapia intensiva. Toda paciente con síndrome de HELP en automático se activa un código MATER en nuestro hospital, ingresa nuestra paciente a unidad de cuidados intensivos, y como lo había comentado a principios de la pandemia, pues no pasaba de ahí. Después se empezó a ver que las pacientes cursaban con COVID-19. Actualmente lo que se hace es que pacientes que bioquímicamente tengan un síndrome de HELP, en primera instancia, si la paciente no tiene pues datos manifiestos de una enfermedad respiratoria, se pide el apoyo al servicio de epidemiología, en el que ellos, de acuerdo a su valoración, solicitan una prueba para SARS-CoV-2. Si tiene datos francos de enfermedad respiratoria o incluso tomográficos, se toma una prueba. Pero sí, ahorita creo que lo que hace falta un poquito pues es estadística, ¿no? Porque yo lo mencionaba, o sea, de 5 pacientes, una, pero considero que como ya está bien establecido, al principio solo eran artículos así de, se ha visto una paciente, 2 pacientes, 2 reportes de casos que un síndrome, una enfermedad por COVID-19 simula un síndrome de HELP, pero ya está bien estudiado, bien establecido que realmente sí manifestaciones de COVID-19 se puede presentar así, como un síndrome de HELP. Entonces, ahorita el protocolo es eso, el que había yo mencionado, aunque creo yo sin afán como de gastar muchos recursos y que a lo mejor sea pues gastar de más en a toda paciente con síndrome de HELP pedirle una prueba, aunque sea rápida, pero sí lo hemos observado. Sí, yo creo que esto es bien importante, el que realmente se tenga un orden, una disciplina, por lo que tú decías que creo que es importantísimo. Si algo de los que siempre nos hemos quejado, yo desde que soy estudiante, comencé a estudiar medicina hasta la fecha actual, es la falta de información. Es decir, generalmente nos llega la data, dirían los españoles, ahí está. Nada más que no tenemos la costumbre de organizarla ni de en un momento dado compartirla, ¿no? Entonces creo que eso que estás tocando tú, creo que es, ojalá las generaciones, la doctora Rosalía también es muy joven, tú y ellas, realmente comiencen a llenar ese vacío que nos ha faltado a nosotros en algún momento. Afortunadamente no a todos, pero a un gran número sí.
de esa información que vas recabando todos los días, de alguna forma organizarla para tener elementos para poder tomar decisiones. Es decir, no hay forma de poder tomar actitudes adecuadas si no tienes una información que te permita en el sitio donde estás laborando y con el tipo de personas con las que estás lidiando, que te permita tener y escoger mejores condiciones y tomar respuestas oportunas y adecuadas, ¿no? Entonces, creo que esto es bien, bien importante. Hay algo que también me llama la atención, es decir, sabemos que el HELP, por llamarle tardío, el HELP que se presenta después del posparto, muy frecuentemente tiene un pronóstico a veces, bueno, no es frecuentemente más complicado, es decir, genera a veces más morbilidad. Ustedes, ¿cómo en un momento dado, si llega una paciente, por ejemplo, que sabemos que hay pacientes que llegan con cuadros de preeclampsia y que sabemos que van a poder evolucionar hacia un HELP, pero a veces la paciente no llega con un cuadro de preeclampsia, simplemente identificamos una hipertensión arterial o alguna otra cosa, a lo mejor una trombocitopenia. A veces nos casamos con las trombocitopenias gestacionales que no les damos a veces el seguimiento adecuado. ¿Ustedes qué tanto o qué tan frecuentemente identifican HELPs, por decir algo, después del parto, después de la terminación del embarazo? Son raros, doctor, los casos que hemos tenido en el posparto, sin embargo, sí los hemos tenido en pacientes que a lo mejor cursaron con una preeclampsia con datos de severidad, pero el protocolo que nosotros seguimos, igual, aunque suene un poco exagerado, es tomar perfiles bioquímicos, por lo menos diario durante su estancia, porque nos pasó una vez, una paciente estaba de prealta, una paciente que tuvo una preeclampsia con datos de severidad, y en su último perfil de control antes de irse a casa tenía un síndrome de HELP. Entonces creo que esa experiencia nos hace decir, pues sí, o sea, es gastar recursos, ¿no?, de la institución, porque pues es un perfil bioquímico diario, casi prácticamente en las pacientes. Pero pues con eso hemos asegurado que si vamos a dar de alta a una paciente, se va a egresar con las mejores condiciones y que no o sea, que no se va a ir de alta con un diagnóstico de síndrome de HELP, ¿no? Por ejemplo, pero sí nos ha pasado. Sí, eso de que el costo me parece bien que estés sensibilizada y le cuides el dinero al hospital, pero definitivamente el costo que tiene en un momento dado que una paciente se vaya a complicar y se vaya a su casa y llegue a su casa y tenga todo esto, es muchísimo más alto que hacer pruebas, ¿no? Es decir, yo comparto contigo la idea de que más vale pecar de exagerado que de confiado. Y con este tipo de patologías no puedes ser confiado. Ujú. ¿Tú qué opinas, Rosy? Y regularmente, por ejemplo, con estas pacientes con preeclampsia severa y síndrome de HELP, mientras están en la unidad de cuidados intensivos inestable de alguna situación, procuramos pedirlo diario, sí, diariamente, inclusive a veces, dependiendo de la evolución de la paciente, hasta varias veces en un día. Ya cuando pasa piso, generalmente la paciente está más estable y regularmente pues ya no lo haces tan seguido, pero sí prestando atención a la clínica y a la evolución de la paciente. Ahora, algo que sí tenemos que tener en consideración y luego nos falla y no lo tomamos en cuenta y es un crimen, de verdad me lo parece, es el seguimiento del puerperio de este tipo de pacientes. Desafortunadamente, pues ahí activamos el ERI, código Mater, llegó toda la caballería, hasta el director llegó al hospital para atender esa demanda o esa atención necesaria y resulta que la paciente se va y no se va ni con cita gineco, ni con cita medicina interna, nadie le pide los perfiles de control, entonces debemos de recordar que pacientes con alto riesgo obstétrico o potenciales near miss, deberíamos de citarlas a las 7, 21 y 42 días, como lo marca la norma oficial mexicana, no solamente en este tipo de pacientes, sino en cualquier paciente puerperio en general. Entonces, yo creo que el gran error y el gran problema que tenemos es que desafortunadamente, pues ya no se murió la paciente, excelente, va a tu casa y ya no se le da seguimiento. Entonces, yo creo que esa sería la invitación a considerar para los próximos casos, ¿no? Perdón, en nuestro hospital tenemos una iniciativa nueva, es reciente, prácticamente de un año. Está la clínica de puerperio patológico.
se envían a todas las pacientes, como decía la doctora, que cursaron con una preeclampsia con datos de severidad, un síndrome de Gel, una hemorragia obstétrica, hasta diabetes gestacionales, van a esa clínica de puerperio patológico que está en nuestro hospital. Y pues ahí es donde se le da el seguimiento correspondiente, porque sí pasa lo que comenta la doctora antes de esa clínica, de esa consulta externa. Pues sí, o sea, a veces se iban las pacientes, las citábamos, retiro de puntos y si acaso 15 días y ya de ahí ya no las volvíamos a ver. Y Sí, pues sí es un error grave. claro, y sobre todo se pierde la posibilidad de prevenir otras cosas. Sabemos que los pacientes van a quedar con alguna secuela. Y esto, Rosalía tocó un punto que a mí me parece muy importante y que yo en lo personal creo y actualmente estamos tratando ahora, las vamos a invitar, va a haber un curso de un diplomado sobre mortalidad materna por parte de la Federación, va a durar alrededor de 6 meses, ojalá se puedan inscribir, realmente creo que va a valer la pena, vamos a hablar de muchos temas, gentes realmente muy importantes en nuestro país y fuera del país. Pero algo que tocó ahorita Rosalía me parece a mí muy, muy importante porque a veces hemos dejado de ver esto. Ella dice, es decir, no se nos murió la paciente y todo el mundo aplaude, ¿no? Bravo, bien, qué padre, ¿no? Y qué bueno, obviamente, ¿no? Pero todas esas pacientes, como ella dice, este término de near miss, esas pacientes con morbilidad materna externa, ¿sí? Que en un momento dado perdemos la oportunidad de saber qué pasó con esa paciente en relación a cuáles fueron las causas, es decir, ya después, como dicen, pasado el toro, entonces ahora sí, ¿por qué llegó esa paciente a las condiciones que puso en peligro su vida y en forma importante? ¿Qué no hicimos para que esa paciente evitara llegar a eso? ¿O qué sí hicimos bien para que esa paciente no se muriera y a lo mejor no quedara con tantas secuelas? Creo que esto es bien importante y la única forma de hacerlo es darle seguimiento. Además, como ya tú bien mencionabas, muchas de estas pacientes, igual Rosalía también lo mencionaba, van a tener, va a ser un antecedente para sus propias gestaciones futuras. Y entonces, si estas pacientes las perdemos y no les damos un seguimiento, esta paciente va seguramente a caer en lo mismo, en el mismo, la misma rutina, a lo mejor dentro de la propia institución, donde no se le va a dar una atención, un seguimiento, una información que pueda realmente reducir el impacto. Esto que están haciendo en el 1 de octubre me parece, ojalá se pudiera extender a los demás hospitales no solo de la institución, sino de todos los hospitales, ¿no? Es decir, que realmente se hiciera conciencia. Tú ahorita en el hospital donde estás, Rosy, ¿sí están dando seguimiento así o todavía, igual como dice la doctora Daniela, les retiran puntos o la citan como dicen, a la cuarentena, como dicen las señoras, y si todo está bien, a lo mejor se van con un método anticonceptivo, etcétera. Remedio. ¿Cómo lo están manejando ustedes ahorita en la institución? Sí, Doc, fíjese que se intentaba en las dos instituciones donde yo laboraba, tener un seguimiento como el que se propone, como el que les comento, ¿no? Desafortunadamente ahora con el advenimiento de la pandemia por COVID, pues nos mermó mucho ese intento, esa iniciativa que se promovía, ¿no? Regularmente, independientemente que haya o no espacio en las consultas, porque de verdad todo lo que puede entorpecer al seguimiento a la paciente del near miss, realmente son trámites administrativos, lo que en buena onda, o sea, pacientes que requieren su consulta y que no les dan, son pacientes, como le digo, que se tienen que ver semanal a los 20 y a los 40 días y a veces la misma institución ni siquiera te permite una cita en 30 días, cuando mucho. Entonces, regularmente lo que hemos estado haciendo en casos de este tipo, pacientes que de verdad tuvieron complicaciones muy extremas, efectivamente citarles no por la consulta externa oficial, ¿qué más daríamos? Créeme que yo sería la primera fascinada en tener una clínica de esas en los distintos hospitales donde podamos laborar aquí en Mazatlán. Pero la alternativa que hemos tomado muchos compañeros ginecólogos y yo ha sido citarles a través de tocovaloración. ¿Se incrementa la consulta? Pues sí, pero es la única manera de darles atención prioritaria de manera cercana, porque difícilmente, vamos a decir, un ISSSTE, un seguro social tendrá cita en una semana. Entonces,
Eso es lo que se ha estado haciendo para tratar de solventar las carencias que tenemos en las distintas instituciones, no solo la donde yo laboro, sino en todas realmente. No, pues realmente de verdad es que es una labor loable, es decir, porque yo lo entiendo perfecto, finalmente todos nosotros creo que hemos de alguna forma ser egresados, yo soy egresado del ISSSTE, entonces vas conociendo todas las carencias que están teniendo y ahorita sé que estas se han acentuado de manera importante en los últimos 2, 3 años, ¿no? Entonces, creo que este tema, doctora Daniela, creo que nos deja muchísima enseñanza en todos aspectos. En el aspecto médico, tu explicación de por qué se da, vamos, lo que sabemos acerca de la enfermedad, todos estos procesos bioquímicos, biológicos, etcétera, creo que fue muy puntual. Realmente se ve que conoces, sabes de lo que estás hablando y lo cual me dio muchísimo gusto. Creo que hemos aprendido, pero sobre todo también creo que de alguna forma, oír estos esfuerzos que se están haciendo por parte, por ejemplo, en el caso de ustedes de tu hospital, lo cual felicito, y obviamente lo que nos está diciendo la doctora Rosalía Hernández, lo cual es, como decía yo, muy loable. Ojalá, creo que ese es el compromiso que tenemos como médicos, como realmente profesionales de la salud, buscar que hacer la diferencia, ¿no? Entonces, muchas felicidades a las dos, me encantan que sean mujeres y que sean echadas para adelante, como dicen vulgarmente. Pues el tiempo se nos está viniendo encima, ¿verdad, Tony? Entonces, sí me gustaría que, pues, doctora Daniela, pues nos dijeras, ¿cuáles serían qué te gustaría que todos los que te hemos tenido el placer de escucharte hoy, esta noche, qué es lo que tú nos dirías en, no sé, 2, 3 puntos que fuera importante, quisieras que nos lleváramos a casa, como dicen los americanos, proud knowledge? Pues primero que no hay que casarnos con un diagnóstico, ¿no? O sea, creo que de todos estos simuladores, pues siempre vamos a pensar en síndrome de Hell, pero hay que tener en cuenta que hay otras entidades que pueden compartir características clínicas y bioquímicas con el síndrome de Hell y que pues espero que aunque la plática ahí se haya dado así muy rápido, pero conocer que hay entidades patológicas que tenemos o que podemos descartar con un síndrome de Hell. Hay una frase que me dice mucho uno de mis maestros que me dice, el ojo no ve lo que la mente no sabe. Entonces, mientras no sepamos esto, que existen estas entidades patológicas, siempre vamos a estar casados con, es un síndrome de Hell. Entonces, espero que pues esta plática nos haya ayudado a todos a saber que hay otras entidades que pueden simular un síndrome de Hell y que pues si tenemos la oportunidad de contar a lo mejor con los recursos bioquímicos o a lo mejor hasta por la simple clínica, descartarlos. Sí. Rosy, ¿qué? Sí, Doc, yo me quedaría con 3 cosas. Parezco taravilla, yo creo que cada que me invitan, pero por favor, si tienen pacientes con morbilidad extrema, activen su código MATE, su ERI, de verdad. Hay gente que piensa que uno como ginecólogo es exagerado, pero de verdad vale la pena muchísimo apoyarte y echarte la mano entre colegas y entre profesionistas para sacar adelante a una paciente, a dejarla de un lado, que se complique y se te muera. Eso como punto número 1. Punto número 2, como bien dijo la doctora, a mí también me decía mucho esa frase un maestro, de verdad tratemos de ver más allá de la pelvis, tratemos de buscar otros diagnósticos que no son lo que regularmente conocemos. Y por último, y no menos importante, lo que mencionábamos hace un par de minutos, busquemos la manera, así se nos ponga muy adversa la situación en las instituciones, hospitales donde laboremos, busquemos la manera de encontrarles un lugar, un espacio para darle seguimiento oportuno por lo menos 7, 21 y 42 días de acuerdo a norma, e inclusive a largo plazo. Hay algunos pacientes con ciertas morbilidades que se vigilan a los 6 meses al año y de manera subsecuente. Y yo creo que con esta situación del COVID, ya lo platicábamos en algún congreso anterior, ahorita tenemos de 2 años para la fecha el problema, pero no sabemos ni qué resultados después del periodo perinatal vaya a haber con los fetos y tampoco con las madres. Ya lo estamos viendo con la hepatitis viral de origen disque desconocido que estamos enfrentando con los niños no vacunados. Entonces, yo creo que tenemos que tenerle respeto y seguimiento a este tipo de pacientes. Bueno, yo nuevamente felicitarlas a las dos, realmente es muy, muy, muy importante. Doctora Daniela, decías que el tiempo,
Actualmente en casi todos los congresos ya internacionales hacen lo que tú hiciste hoy. 20, 25 minutos resumen un tema de los aspectos más importantes, es decir, y eso nos está enseñando a todos a ser más enfocados, enfocados en el target, como dicen los gringos, es decir, en el blanco, en lo que queremos que se conocer y que pueda hacer la diferencia en la atención de nuestros pacientes. Lo que decía Rosy me parece igual muy puntual. Necesitamos ampliar, entender que en un momento dado somos médicos que pueden hacer la diferencia si realmente estamos pensando en todas las posibilidades diagnósticas que pueden enfrentar esas mujeres, como bien lo decías tú, esos diagnósticos diferenciales, porque pueden ser la diferencia, valga la redundancia, entre un buen resultado, un resultado regular o un pésimo, una catástrofe que nadie quiere vivir. Entonces creo que esto ha sido muy importante. Déjenme decirles que hay, por lo menos aquí en el Zoom hay puras felicitaciones. Realmente todo el mundo creo que está muy contento con la presentación de hoy de nuestras panelistas, las dos. Y pues yo también, es decir, creo que ha sido una muy buena noche. Creo que ha sido una plática brillante, doctora, nuevamente. Rosy, Gracias. muchas gracias también. Y espero que de verdad esto nos ayuden a potencializarlo, es decir, compartirlo con nuestras gentes, con nuestros, como les digo, como decíamos, los residentes más y los residentes menos. Comenzar a intercambiar este tipo de conocimientos, hacer equipo, como dice Rosy, es bien importante. Tenemos que saber apoyarnos, es decir, en el momento que enfrentemos una situación donde supongamos que es una paciente que está llegando a una morbilidad extrema, pues estas pacientes les va a ir mucho mejor si la atiende un equipo de profesionales de diferentes áreas con objeto de darle una opción mejor de conservar su salud e inclusive su vida. Diría un amigo mío una vez que estábamos así, que juntamos, tenía yo angiólogo, gastro, intensivista, el anestesiólogo, el cirujano general, etcétera, y me dice muy chistoso, nada más te faltó el genetista. Pues si el genetista puede aplicar algo, aportar algo, bienvenido el genetista también. Entonces hay que trabajar en equipo y hay que hacer equipos y estar listos siempre para acudir al llamado de nuestros compañeros en beneficio de nuestros pacientes. Muchas felicidades, Tony. Nuevamente, pues muchas gracias, para que nos hagas favor de invitar a todos. Esperemos oír pronto de otra vez de la doctora Daniela algo, un tema tan importante, tan interesante como el día de hoy. Muchas gracias. Correcto, gracias. Aquí también lo pone Rubén Carmona Noyola, dice gracias. Felicidades a la doctora Daniela, interesante e importante tema desde Ometepec, Guerrero. Doctor Rubén Carmona Noyola. Dice, bueno, espero el diplomado del doctor Jorge Montalvo. Nos pone su correo, doctor Jorge. Sí, le mandamos la información. El diplomado debió haber iniciado hace 15 días, pero por cuestiones, ahora sí que burocráticas, finalmente ya tiene reconocimiento por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Anáhuac, que necesitábamos ese aval para poder realmente darle la importancia a fin de que puedan contar con un diploma adecuado. Y más o menos en una semana, 15 días, ya estaremos empezando, Dios mediante. Yo le mando al doctor con mucho gusto la información. También la pueden accesar a través de la página de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, la FEMECOG. También ya está todos los requisitos para poder participar en el diplomado. Creo que es muy interesante y, como les digo, con gentes expertas a nivel internacional. Correcto, muchas gracias y gracias a todos los que nos sintonizaron, los que decidieron estar un martes con nosotros. Felicito nuevamente a la doctora Daniela Abigail. Y invitar a todos a que se hayan motivado a través de la exposición de la doctora Daniela, que se hayan sentido motivados, que manden y se animen a también poder participar en estas sesiones que son de residentes para residentes. ¿Se necesitan muchas agallas? Sí, porque vas a toparte con gente que quizás sepa más que tú, pero de eso se trata, de que se animen, expongan su tema y así aprendamos todos juntos. De mi parte es todo, me despido, yo soy Tony Bachi, sigan en sintonía de La Voz del Residente a lo largo de la semana. Nos vemos el próximo martes, saludos. Gracias. Felicidades, Rosy. Luego.